vida y cómo aparece interpretada desde dos puntos de vista bastante distintos, los de este curso del lirismo y el prosaísmo. Ustedes saben que la muerte es una realidad inevitable, una realidad que naturalmente aparece con una condición doble y en cierto modo contradictoria. Es necesaria, es al mismo tiempo incierta, indeterminada. La fórmula romana mors certa, ora incerta, ha sido por su brevedad, por su contundencia, algo que ha permanecido durante más de 2000 años. Es evidente que la muerte aparece localizada en la vida, en cierto modo le confiere sentido, le da un sentido determinado y depende naturalmente de su función, del papel que asuma en esta vida. Hay un dicho famoso latino, un bel morir, tutta una vita honora. La idea de que la muerte en definitiva le confiere un sentido a la vida que la puede honrar, le puede dar un carácter honrado, valioso. Esto se ha hecho en muchas formas, se ha repetido en muchos sentidos. Ha habido, por ejemplo, formas de la vida en las cuales en Quevedo aparece muchas veces, aparece la idea de que nadie preguntaba cuánto vivía, sino cómo vivía. Que nadie quería vivir más, sino de un modo mejor, de un modo valioso. Este ha sido enormemente importante en muchas épocas y se ha pensado que precisamente había la manera de morir, la dignidad requerida por la vida, que tenía que corresponder a una muerte honrosa. Por eso no se preguntaba cuánto se vivía, sino cómo, de qué manera. El que era noble, cuando tenía una ocasión de una muerte honrosa, la aprovechaba. Recordaba yo precisamente ayer una frase espléndida de las coplas de Jorge Manrique, que es de una dignidad suprema. Cuando la muerte llega a la villa de Ocaña, donde vive el maestre don Rodrigo, a anunciarle que va a morir, este contesta unas palabras de una nobleza, de una dignidad asombrosas. Y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Es decir, se trata de la aceptación de la muerte. La aceptación de la muerte cuando es la voluntad de Dios, cuando ha llegado la hora, precisamente con voluntad placentera, clara y pura. Estas tres palabras, estos tres adjetivos de Jorge Manrique me parecen uno de los hitos de la civilización, de la aceptación con voluntad placentera, clara y pura. Qué tres palabras aplicadas precisamente a la muerte. Es curioso cómo se ha producido una inversión extrañísima de esta actitud. Actualmente hay
una actitud general que consiste en casi evitar la muerte. Se trata de evitarla, de no nombrarla, de parecer, en definitiva, algo de lo cual no se puede hablar, no se puede mencionar. Se tiene la impresión de que la muerte, lo único que hay que hacer es retrasarla. Es decir, se ha llegado a una concepción cuantitativa de la muerte. Se trata de retrasarla. Se trata de que no llegue todavía, de que siga más. Evidentemente hay factores que lo explican. Ustedes saben que las técnicas de la medicina, de la cirugía, han conseguido muchas veces retrasar la muerte. La muerte inminente no se cumple. Se sale de crisis sumamente profundas. Hay operaciones arriesgadas, hay técnicas modernas que permiten que se salven momentos de gran peligro. Pero claro, esto tiene el reverso. Es evidente que si se puede evitar la muerte, evidentemente, ¿por qué no? Esta actitud es digna, es legítima, es valiosa. Pero a cualquier precio, es decir, se va a pensar que es lo único que importa, que es lo único que tiene sentido, que la única muerte aceptable es la que no llega, la que se retrasa, la que se aplaza, cuando al fin y al cabo llegará, en todo caso, que es absolutamente necesario que llegará. Entonces se desliga la muerte de la vida. No se la hace que tenga que ver con aquel momento, con la configuración general que la vida ha tenido. Es decir, no corresponde a lo que ha sido una trayectoria vital, un sentido general de la vida. Entonces se considera que la muerte retrasada a cualquier precio es válida, es legítima. No tiene que responder a una conducta determinada. Y esto evidentemente le da un carácter poco lírico, poco valioso. Hace que no tenga que ver directamente con el contenido de la vida. Hablaba el gran poeta alemán Rilke de la muerte propia. La muerte propia, la muerte que le corresponde a cada uno, que encaja con la vida de cada uno. Esto parece que no tiene sentido, parece que la muerte es siempre una muerte ajena, que no tiene que ver con uno, que no tiene, por tanto, una significación personal. Esto es inquietante. Esto plantea una situación extraña por la razón de que la muerte es inevitable. Quiero decir que por mucho que se aplace, aunque la vida se ha prolongado enormemente, es un hecho que ha tenido una repercusión en este tiempo, en nuestro siglo. Ustedes saben perfectamente que la vida humana se ha prolongado aproximadamente 15 años. El hombre vive actualmente 15 años más que a comienzos del siglo, y en general mejor. Es decir, llega a una edad avanzada con un funcionamiento de su organismo y de su mente bastante bueno, que no era nada frecuente. Es decir, el número de viejos de la época actual es absolutamente incomparable con los de cualquier otra época. Si ustedes toman no ya la época inmediatamente anterior, sino la época de los siglos XVII, XVIII, incluso XIX, evidentemente a los 70 años la mayor parte de los hombres habían muerto o eran muy viejos. Las generaciones quedaban como regimientos diezmados después de una dura batalla. No había más que supervivientes.
supervivientes en general en mal estado. Esto ha cambiado completamente. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo la edad de jubilación solía ser a los 70 años. A los 70 años la gente se jubilaba, pasaba a clases pasivas. Después hubo el desafortunado intento de adelantar la jubilación, de hacer que la gente, en lugar de jubilarse a los 70 años, se jubilara a los 65 o 60, lo cual evidentemente representaba el gran desperdicio de humanidad, porque la gente podía vivir activamente por lo menos 10, 15 años más que antes. Pero esto evidentemente ha desdibujado la figura de la vida, la configuración de la vida. En definitiva, esta manera de aparecer la muerte, la jubilación, la longevidad al mismo tiempo, en actitud contradictoria, porque mientras por una parte se ha abreviado la vida activa y se ha relegado a una jubilación a la gente en edades en que sigue perfectamente bien, esto representa como una especie de desperdicio de lo humano. Esto es muy importante y naturalmente tiene como fundamento dos actitudes. Una, la de que la muerte es en muchos casos evitable, que en muchos casos se supera una crisis que podía terminar en la muerte y que frecuentemente terminaba en la muerte, y que sin embargo se queda aplazada esta muerte y el hombre sigue viviendo. Por otra, la desaparición del horizonte de la idea de la perduración, de la idea de la vida después de la muerte. O dirán ustedes, esta idea no se ha perdido. Hay innumerables personas, muchas personas, que siguen creyendo que la muerte no es el final, que la muerte no es la aniquilación, que la muerte no significa el final de la vida. Pero esto no tiene vigencia. Es decir, no tiene vigencia social. La mayor parte de la gente lo piensa, lo cree, lo espera, personalmente, pero no cuenta con ello. La gente no cuenta con ello. No se da por supuesto que esto es así. La humanidad, por lo menos la humanidad cristiana, durante 2000 años, ha vivido precisamente sobre la vigencia social, sobre la creencia social de que la muerte es el final de una forma de vida, de una fase de la vida terrenal, y nada más. Esto ha perdido vigencia. Es curioso cómo hay una especie de extraña vergüenza a referirse a esto, a hablar de ello, a contar con ello. Parece, en definitiva, no sé, una especie de infidelidad a la actitud propia de la época. Como ven ustedes, esto es otro factor capital, un factor que no tiene que ver nada con la muerte como tal, sino con la interpretación de la muerte, con la interpretación de la edad, por la vigencia social que ha tenido el que se vea de un modo puramente biológico, como un proceso biológico y nada más, que si se salva una crisis biológica, la vida continúa, si no, termina con su horizonte también. Como ven ustedes, es un cambio que no es un cambio biológico, por supuesto, es un cambio mental, es un cambio social, es un cambio de vigencia. Y esto evidentemente repercute sobre el sentido mismo que tiene la vida y sobre la interpretación que se da a la muerte. Hay un hecho enormemente importante y es el que la actitud que el hombre tiene cuando piensa precisamente en la posibilidad de morir, desliga en gran medida el contenido de su vida, la trayectoria de su vida, la desliga en cierto modo
de su muerte y de la significación que ésta va a asumir. Lo cual, claro, lleva a una actitud ambigua, porque habitualmente el hombre había tenido la idea de que tenía que tener una muerte que tuviera algo que ver con su vida, que correspondería a su vida. Esto se está desvaneciendo, ha empezado a borrarse. El hombre, se ha dicho siempre, el hombre no se puede llevar nada al otro mundo. Ha habido una actitud ascética, una actitud de renuncia. No se puede llevar la riqueza, el dinero, los títulos, los honores. No se puede llevar nada. El hombre se deja en este mundo todo lo que tiene, todas sus posesiones, y en definitiva tiene que ir desnudo a la otra vida. Sí y no. El hombre se puede llevar, más aún, se tiene que llevar a la otra vida algo, lo más propio, sus proyectos. Sus proyectos, aquello que es, aquello que ha querido ser, que ha pretendido ser, en lo que propiamente consiste. Ustedes imaginen precisamente qué querría decir que el hombre no se llevara a la otra vida sus proyectos. Entonces, ¿quién sería el que moriría? ¿Quién sería el que seguiría viviendo? Nadie. Alguien abstracto, alguien que no tendría nada que ver con quién era. Somos el conjunto de nuestros proyectos. Eso que hemos pretendido, eso que hemos intentado ser, eso que hemos intentado realizar, eso que es nuestro programa, nuestra aspiración, justamente aquello en que propiamente consistimos, aquello que somos cada uno de nosotros, con nuestros amores, con nuestros intereses, con nuestras importancias, con lo que hemos intentado y querido ser. Ustedes imaginen que si esto se pierde, si esto se olvida y se omite, entonces no somos nuestra realidad, no somos nadie particularmente. Y entonces se convertiría la perduración en algo abstracto, en algo indiferente, impersonal. Es la despersonalización, lo cual naturalmente refuerza ese carácter de despersonalización de la muerte que, por otras razones, por motivos de frecuencia, de posibilidad de eliminación de riesgos, justamente se va eliminando. Fíjense ustedes que se está produciendo una impresión de riesgo, una impresión de que la vida en cierto modo es peligrosa. Ustedes piensen en épocas en que la vida era, por ejemplo, de mucha inseguridad personal, en que el hombre participaba en guerras, tenía luchas, era víctima de asechanzas o de guerras, de combates. Había una exigencia, por ejemplo, de valor. El valor era algo exigido. Es lo que aparece, por ejemplo, tantas veces en la poesía de Quevedo. El hombre buscaba las ocasiones nobles de morir, aceptaba los riesgos, los peligros. No quería buscar una vida más larga, sino una vida más digna, una vida más valiosa. Actualmente el riesgo es muy grande, evidentemente, lo es siempre. Sí, pero lo es abstracto. Ustedes piensen, por ejemplo, que el peligro principal con el cual cuenta el hombre actual es la carretera. Ustedes saben, por ejemplo, que cada vez que hay un fin de semana, no digamos si hay un puente, se puede saber, y naturalmente la estadística lo anuncia, que van a morir aquel fin de semana 300 personas, 400 personas o más, en algunos casos. Es un riesgo muy grande, un riesgo mucho mayor, por ejemplo, que en luchas, en guerras, en combates, en que los muertos a veces serán muy pocos. Pero
es un riesgo que no tiene que ver con la vida de uno. Es un riesgo que no responde a un valor, a un heroísmo, a una acción gloriosa. No, es un accidente. La palabra accidente es representativa, es algo que ocurre. El accidente es lo que ocurre. Ocurre independientemente de la voluntad. En general, el accidente, salvo caso de particular torpeza o imprudencia, es algo no debido a la voluntad ni a la conducta. Es una mala suerte, es un tropiezo, ha habido algo naturalmente que interviene y la consecuencia es la muerte de un número muy alto de personas. Pero eso queda evidentemente desligado. La gente que muere por accidente tiene una muerte ajena, una muerte no buscada, no elegida, no correspondiente a una acción, a una cierta conducta determinada, apenas ligada a la conducta, es un puro azar. Imaginen ustedes que esto lleva a una actitud que es de falta de sentido. Cuando alguien muere por accidente, parece que eso no tiene sentido. Es algo que simplemente ha ocurrido. Y entonces, evidentemente queda desligado. Esto naturalmente lleva a una actitud bastante extraña, bastante distinta de la habitual en una historia sumamente larga, con la cual se contaba. La muerte tenía que tener una justificación porque además tenía una continuación. Ustedes piensen que si la muerte fuera el acabamiento total de la vida, si fuera la aniquilación, perdería sentido. No tendría sentido. Sería simplemente el término de la vida. La vida empezaría en cierto momento, terminaría en otro. No habría más y entonces no tendría sentido preguntarse justamente qué significa esa muerte. Porque no hay continuidad, porque no hay el proyecto, porque no habría esa continuación precisamente de los proyectos que tenemos necesidad de llevarnos al otro mundo precisamente para ser alguien, para que nuestra muerte y por tanto nuestra vida ulterior sea propia, sea nuestra. Imaginen ustedes cómo se está produciendo una transformación de la actitud. Dirán ustedes que si se va a mirar en el conjunto de una sociedad, por ejemplo, como la nuestra, o evidentemente hay un número muy alto de personas que creen, que esperan que la muerte tiene sentido, que puede tener una significación, que tiene cierto lirismo, que tiene cierta emoción, cierto valor, que naturalmente la historia no termina, que la vida no termina, que la vida va a continuar, incluso va a continuar en su realidad más profunda, más verdadera. Pero esto al mismo tiempo que esto existe en la esfera de la vida personal, no tiene vigencia. No se cuenta con ello. Hay una actitud a última hora de duda. La gente muere, la gente es enterrada de un modo normal, parecido a como en otras épocas se hacía. Hay funerales, se reza por los muertos, todo esto es cierto. Pero ¿con qué grado de realidad? ¿Con qué grado de creencia? ¿Con qué grado, diríamos, de esperanza? ¿En qué medida se interpreta todo eso? ¿Está realmente vivo? ¿Se piensa verdaderamente, precisamente en las personas que han muerto? ¿No se las va olvidando de un modo casi inmediato? En alguna dimensión de la vida al menos, aunque se mantenga, claro está, una cierta continuidad. Como ven ustedes, es un cambio enormemente profundo.
Ahora bien, la vida humana depende de la dosis de lirismo o de prosaísmo, de sentido o falta de sentido, de imaginación, de esperanza o falta de ella, que se tenga. Esto me parece enormemente importante, porque se va produciendo, diríamos, una dosis de indiferencia frente a la muerte. ¿Hasta qué punto se piensa en ella? Hay realidades en las cuales se piensa muy poco. Hay realidades con las cuales se cuenta de un modo mecánico, de un modo automático, como algo que está ahí en el horizonte o que está tal vez como inevitable, pero nada más, en lo cual se fija la atención mínimamente. No se la piensa, no se la imagina. Ese concepto, el viejo concepto de meditatio mortis, la meditación de la muerte, a la cual el hombre en ciertos niveles por lo menos ha dedicado una gran atención, ha dedicado una vida. Ustedes piensen en lo que ha sido durante una historia milenaria, la consideración de la muerte, la imaginación de la muerte, la preparación para la muerte, lo cual casi se ha extinguido. Dirán ustedes, pero se hacía de un modo también mecánico. En gran medida era una cosa mecánica. Por ejemplo, piensen ustedes cómo se pensaba el concepto capital, naturalmente, que ha llenado la mente humana durante milenios, de la salvación o la condenación, el carácter dramático de la vida humana, que tiene un desenlace. Ustedes piensen, por ejemplo, que ha sido muy real en muchas gentes, en muchas familias, la preocupación, la incluso angustia por personas de las cuales se tenían dudas acerca de su conducta o de su actitud religiosa o de su comportamiento. La gente se preguntaba, las familias, los amigos, se preguntaban cuál será su desenlace, cuál será el desenlace de su vida al morir. Y tenían preocupación, tenían angustia, pensaban qué va a ser de esta persona, cuál será su destino. Esto ha desaparecido por razones incluso extrañas, razones de cortesía. Cuando yo asisto a un funeral, me sorprende mucho el ver que el general, el predicador, da por supuesto que el Señor está en el cielo, por supuesto, sin la menor duda. A lo mejor era un forajido. No es, naturalmente, no me parecería normal que el predicador expresara su temor de que el Señor estuviera en el infierno, porque sería cruel y además sería inseguro, por supuesto. Pero evidentemente podría referirse a la misericordia de Dios, confiar en ella, esperar que sería recibido. No, eso no se hace, eso parece una descortesía. Evidentemente no se trata de cortesía y descortesía, se trata de algo enormemente más profundo, mucho más importante. Es decir, se ha producido, diríamos, una actitud de que algo es inaceptable, de que no se puede admitir, de que no se puede contar con ello, de que es, repito, una especie de grosería enorme la de suponer que alguien puede haber encontrado los caminos cerrados, puede haber sido rechazado. Es un cambio, comprenden ustedes, extraordinario, pero claro, tiene la consecuencia negativa, no ya aparte de lo que pueda tener de un poco grotesco, de que no se piensa en el carácter positivo, en el carácter justamente de ese destino ulterior de la persona que ha muerto, que va a ser alguien propio, alguien característico de sí mismo, alguien que tenga una coherencia con una conducta mantenida durante la vida, con una serie de problemas, con una serie de
preocupaciones, de dudas, de angustias, lo cual evidentemente podría dar un sentido mucho más directo, mucho más vivo, mucho más personal a la vida de cada uno. Podría tener el sentido de qué es para cada uno de nosotros, quién es, de qué es morir, de qué es querer seguir viviendo y querer seguir siendo alguien. Como ven ustedes, si esto lo tomamos en esa forma real y concreta, con una concreción que es la que es propia de la vida humana, entonces esto nos daría evidentemente un carácter personal, un carácter de lirismo. Se podría imaginar la vida humana en su conjunto. Se podría pensar la vida humana y la vida perdurable, que no se imagina en general porque se pasa como sobre ascuas por ella, sin pensarla en detalle, sin imaginarla en concreto, lo cual evidentemente impide desearla. Para mí el gran problema precisamente de la falta de imaginación de la vida perdurable, a la cual dediqué hace muchos años un capítulo en mi libro La felicidad humana, es que no es posible desearla. No se desea si no se la imagina. Yo la imagino con la seguridad de que no será como la imagino. Por supuesto. Creo que será mucho más interesante, mucho más, evidentemente, lo que Dios hará es mucho más interesante que lo que yo puedo imaginar. Pero lo que yo puedo imaginar es suficientemente interesante, suficientemente atractivo para poder ser deseado. Y hay que imaginar la vida propia, la vida de cada uno. Evidentemente no es una vida abstracta. No es algo comunal, es algo con la concreción de las diferentes formas existentes, de cada vida propia, de cada proyecto vital, de cada forma histórica. A mí me parece absolutamente inverosímil el que Dios haya creado la humanidad, Dios haya creado la historia entera, toda la cantidad de pueblos distintos que ha habido, que han tenido sus formas de vida, que han dado sentidos distintos a su vida, para que todo eso al final quede como borrado, como sumergido en una masa confusa, indistinta, como si se hubiera podido crear una realidad histórica, nada menos, para destruirla, para mezclarla en una especie como de inmenso rebaño de millones y millones de personas. Esto es enteramente inverosímil. Y por consiguiente creo que es menester justamente imaginar en concreto la vida de cada forma histórica, de cada país, de cada época, de cada fase de la humanidad y de cada persona individual, única, insustituible, irreemplazable, porque justamente la realidad humana es eso, precisamente, es cada uno, cada persona como tal. Y esto es lo que evidentemente puede conservarse, merece conservarse, puede tener un valor único, el valor personal. Si todo se confunde en una especie de masa amorfa, pierde su realidad humana, pierde su carácter personal, se convierte en algo que es como una especie de detritus que no tendría valor, que no tendría lirismo, que no tendría ningún tipo de emoción ni de valor. Esto se puede perder. He estado tocando precisamente algunos aspectos en los cuales junto a la prolongación de la vida, junto a la posibilidad de superar muchas crisis, enfermedades, accidentes que llevaban a la muerte y ahora no. Ahora llevan a la muerte, pero después, pero retrasada, aplazada. Ese problema del aplazamiento provoca un espejismo, que es creer que la muerte se puede evitar. Y la muerte no se puede evitar, se puede aplazar. El aplazamiento
¿Qué significa? Humanamente significa el tener un tiempo ganado, un tiempo conquistado precisamente para poder hacer en él algo. No simplemente algo cuantitativo, no una mera duración. La idea de que se trata simplemente de aplazar la muerte, de retrasarla, de durar más. Durar, pero ¿para qué? Durar para hacer algo, para hacer proyectos, para realizar precisamente ciertos proyectos. La diferencia fundamental, lo que aclara el sentido de la vida humana es lo siguiente. El hombre como tal hombre, el hombre, lo que llamo yo la estructura empírica de la vida humana, es una estructura cerrada que desemboca en la muerte. El hombre muere, el hombre es mortal. No solamente es mortal en el sentido de que puede morir, es moriturus, tiene que morir. Esto es claro. Pero si me pongo en otro punto de vista, si me pongo en el punto de vista de la vida humana, no del cuerpo y de la psique, no de los organismos psíquicos o psicofísicos que componen la vida humana, sino de la persona como tal, entonces encuentro algo distinto. La vida humana es proyecto. La vida humana consiste en proyectar. Y desde ese punto de vista no hay razón ninguna para dejar de proyectar. No tengo razón para dejar de proyectar. El organismo puede terminar, puede cumplir un ciclo vital que termina. Piensen ustedes, por ejemplo, en los animales. Los animales tienen en general un ciclo vital corto. La mayor parte, salvo 4 o 5 especies de animales que tienen una vida larga, el animal tiene una vida corta. Animales espléndidos, animales poderosos, maravillosos biológicamente, que además hacen una vida natural, hacen una vida sana. Ni van a conferencias, ni van al cine, ni fuman, ni beben. Y sin embargo viven muy poco. Lo que siempre me ha sorprendido, ¿no? Porque se nos recomienda al hombre hacer una vida natural y sana. Es lo que hacen los animales silvestres. Y sin embargo viven mucho menos que el hombre. La mayor parte de animales poderosos, maravillosos realmente. Esta es la cuestión. Pero evidentemente el hombre hace otro tipo de vida. Es una vida proyectiva. Es una vida imaginativa. Es una vida precisamente que no tiene por qué terminar de proyectar. Es el gran argumento para la perduración. Justamente el hombre no tiene ninguna necesidad, ningún motivo para dejar de proyectar. Yo puedo seguir proyectando. Quiero decir, por tanto, si me pongo en la perspectiva de la vida como tal, de la vida personal, esta postula la inmortalidad. Y justamente es curioso cómo el hombre de nuestra época omite este hecho capital, el hecho de su vida como tal, de su vida proyectiva, de su vida imaginativa, de su vida que tiene un proyecto futuro, que no tienen razón ninguna para terminar y concluir. Y por tanto, algo que tiene que buscar su sentido, su justificación. Y el problema está precisamente en alojar la muerte en ese proyecto. El hacer que la muerte forme parte, sea una parte integrante, una condición intrínseca de ese proyecto de conjunto personal, proyectivo, imaginativo, futurizo, en lo cual consistimos. Como ven ustedes, he tocado una cuestión muy grave, una cuestión que evidentemente nos afecta hasta lo último, pero de lo cual no nos damos demasiado cuenta, porque es que se produce, es la condición de la vida humana es personal, es profundamente personal, pero al mismo tiempo está, diríamos, encauzada en un sistema de vigencias, de usos sociales, de convicciones personales que
ocultan esa misma realidad. En definitiva, si consideramos cómo es nuestra vida en conjunto, veremos que dedicamos un mínimo de atención a lo que es más propiamente personal. Vivimos sumergidos en usos sociales, en creencias sociales, en vigencias sociales que conducen nuestra conducta, que nos hacen pensar en ciertas cosas y no en otras, o mínimamente en otras. Y por tanto queda oscurecido el lado propiamente personal, el lado precisamente en el cual cuenta y en el cual domina eso que llamo elitismo, y queda oculto precisamente por una capa, diríamos, de prosaísmo, de despersonalización, de indiferencia, en que el hombre queda sumido en una especie de masa amorfa, no personal, en la cual es llevado precisamente por movimientos sociales, por ideas recibidas, por tópicos que le ocultan su propia realidad, aquello que realmente es, aquello en que consiste y aquello que última radicalmente le importa. Continuaremos, veremos esto el próximo día.